La luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales de la oficina de Fernando, el director legal de Energía Austral. Se reflejaba en las copas de los edificios de Puerto Madero, pintando la escena con un brillo casi irreal. Yo estaba sentada frente a él, en su mesa de reuniones de caoba pulida, con la espalda recta y las manos entrelazadas en mi regazo. El ambiente era tenso, pero Fernando irradiaba esa confianza desagradable que siempre lo acompañaba, como una especie de aura de superioridad. Me lo quedé mirando. Llevaba una camisa de seda impecable, de un azul tan profundo que parecía absorber la luz, y su peinado, siempre inalterable, parecía desafiar la gravedad. En sus labios se dibujaba una sonrisa que yo, en mi fuero interno, calificaba de depredadora. Era la misma sonrisa que usaba cuando cerraba un trato particularmente ventajoso para él, o cuando le robaba el crédito a alguien más por un trabajo bien hecho. La arrogancia era su segundo nombre, y su historial de acaparar méritos ajenos era tan largo como mi carrera en la empresa. Llevaba años viéndolo ascender, siempre un paso por delante, siempre con una estrategia oculta. Entonces, empezó su monólogo. Su voz era suave, casi melosa, pero cada palabra era un golpe. Habló de reestructuración, de alineación estratégica, de cambio de enfoque. Eran las frases de cajón que usan las grandes corporaciones para justificar despidos, vacías y carentes de cualquier significado real. Me dijo que mi puesto ya no encajaba con la nueva visión de la empresa. Lo escuché, sintiendo cómo un nudo de rabia y confusión se formaba en mi estómago. La falsedad de sus palabras era casi palpable. Podía sentirla en el aire, densa y pegajosa. Llevaba 10 años en Energía Austral, dedicando mi vida a esta firma, y ahora me hablaba como si fuera un número más, una pieza desechable en su tablero. Mientras él seguía con su discurso condescendiente, deslizó un sobre manila sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia mí. Era grueso, pesado. Dentro, supe al instante, estaban los documentos. La carta de despido y todos los papeles de finalización de contrato. Lo abrí con las manos temblorosas, aunque por fuera intentaba mantener una compostura profesional. Mis ojos se posaron en la fecha, un día antes. La fecha me golpeó como un rayo. No podía ser una coincidencia. Era el día anterior al cierre del informe anual, el momento clave para el cálculo de bonificaciones de los directores. De repente, recordé un comentario casual que Fernando había soltado semanas atrás en una reunión de equipo, hablando sobre la carga que representaba tener un equipo legal grande en los cálculos de los bonos. En ese momento, lo había desestimado como una de sus observaciones egocéntricas. Ahora, cobraba un sentido escalofriante. Era un movimiento calculado, frío y cruel. Quería deshacerse de mí antes de que mi presencia afectara su propio bono, o quizá para quedarse con una parte más grande del pastel. Mientras, Fernando seguía con su perorata sobre nuevos horizontes y oportunidades de crecimiento personal. Mi mente legalista, esa parte de mí que siempre analizaba contratos y cláusulas, se activó sin que yo pudiera evitarlo. Era como un resorte que saltaba. Repasé mentalmente el contrato de la empresa, las políticas de bonificación, las cláusulas de desempeño que habíamos redactado y revisado tantas veces. Buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera contradecir su argumento. Y de repente, brilló. Una cláusula específica, casi olvidada en el mar de jerga legal, se iluminó en mi memoria como un faro en la oscuridad. Decía, y lo recordaba con una claridad asombrosa: el bono de desempeño del director legal dependerá de la integridad y composición completa del equipo legal al cierre del ejercicio fiscal. El nudo en mi estómago se desató, no por alivio, sino por una fría claridad. Había cometido un error grave. En su prisa por deshacerse de mí y asegurar su bono, había pasado por alto el detalle más crucial. Había activado una trampa.
Fernando finalmente terminó su discurso con una sonrisa triunfante, esperando, estoy segura, una reacción de shock, de súplica, de lágrimas quizás. Pero yo no le di nada de eso. En cambio, levanté la vista y lo miré fijamente. Sentí una chispa indescifrable en mis ojos, algo que no era ni pánico ni tristeza. Era la realización. La magnitud de su traición era enorme, sí, pero también lo era el arma de doble filo que acababa de poner en mis manos, con esa carta de despido. No había pánico en mí, solo una fría comprensión de la pieza que Fernando acababa de mover en su propio tablero. La partida, pensé, recién estaba empezando. Después de dejar la oficina de Fernando, me metí en un taxi. Las luces de Buenos Aires pasaban borrosas por la ventanilla, como si la ciudad misma se negara a enfocar, a mostrarme la realidad de lo que acababa de pasar. Esa euforia inicial, esa fría claridad que había sentido al entender la cláusula, empezó a disiparse. En su lugar, un nudo pesado y sordo comenzó a instalarse en mi pecho. El sobre manila con los papeles de despido, que ahora llevaba en mi bolso, se sentía como un plomo. Era real. Mi mente legalista había hecho su trabajo, había identificado el error, pero la mujer, Marina Pérez, estaba ahí, lidiando con el golpe. Cuando por fin llegué a mi departamento, el silencio me golpeó. No era el silencio reconfortante de un hogar, era un vacío, un hueco enorme donde antes había estado el ajetreo de mi día a día. Me senté en el sofá, todavía con la ropa de trabajo, y me quedé mirando la nada. La imagen de la sonrisa de Fernando, esa sonrisa triunfante y depredadora, se repetía en mi mente una y otra vez. 10 años. 10 años de mi vida en energía austral. La cifra se repetía en mi cabeza como un mantra amargo. Noches sin dormir, fines de semana sacrificados, cumpleaños de amigos y familia perdidos, vacaciones pospuestas. Todas esas negociaciones exitosas, esos contratos complejos, que había desentrañado, esa lealtad inquebrantable que siempre le había profesado a la empresa. ¿Para qué? ¿Para que un hombre avaricioso pudiera ahorrarse un par de centavos en su propio bono? Recuerdo los inicios, escalando peldaño a peldaño. Empecé como una abogada junior, llena de sueños y de una energía que parecía inagotable. Cada ascenso era una victoria personal, cada proyecto cerrado con éxito, una confirmación de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que amaba. Me convertí en una de las abogadas corporativas más respetadas del equipo, no por ser la más ruidosa, sino por mi meticulosidad, mi capacidad para ver los detalles, para encontrar las soluciones donde otros solo veían problemas. Mi vida personal, claro, sufrió un poco. Algunas relaciones se resintieron. Mis amigos se acostumbraron a que dijera, no puedo, tengo que terminar algo en el trabajo. Pero lo aceptaba, porque este trabajo no era solo un empleo. Era una parte fundamental de lo que era, de mi identidad. Y luego estaba Fernando, la parte más hiriente de todo esto. Recuerdo cuando él llegó a la firma. Era prometedor, sí, pero le faltaba experiencia en el sector energético. Yo fui quien lo guió. Le enseñé los pormenores de la empresa, le expliqué las complejidades de nuestros clientes, lo ayudé a cerrar sus primeros grandes contratos. Confié en él, lo vi ascender, lo apoyé, incluso cuando su ascenso significó que él, alguien que había llegado después, se convirtiera en mi jefe, en el director. Legal. Fue un golpe. Sí, un trago amargo. Pensé que mi experiencia me daría el puesto, pero la política interna a veces es más fuerte que el mérito. Aún así, lo acepté con profesionalismo. Creí en el equipo, creí en la empresa, creí que, a pesar de todo, mi valor sería reconocido. Pero ahora, me sentía descartada, como si mi valor fuera tan insignificante que podía ser minimizado, pisoteado, por la avaricia de un solo hombre. No era solo el despido en sí, era la forma en que se había hecho. El momento elegido.
La clara intención de robarme no solo mi puesto, mi sustento, sino también esa pequeña porción del bono que me correspondía por mi desempeño. Y más importante aún, la satisfacción de un año de trabajo bien hecho. La traición se sentía como un puñal clavado directamente en la espalda, retorciéndose lentamente. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan calculador? Había invertido una década de mi vida, mi energía, mi intelecto, mi lealtad, y él me lo pagaba con una patada en la puerta, justo antes de la línea de meta. Me levanté del sofá. La sala de mi departamento parecía más grande, más fría. Me acerqué a la ventana. Abajo, la ciudad de Buenos Aires bulle, indiferente a mi dolor, a mi humillación. Las luces de los coches, los sonidos lejanos de las sirenas, las voces de la gente, todo seguía su curso, ajeno a que mi mundo se había desmoronado en un instante. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas, rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de debilidad, no del todo. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida, de una impotencia inicial que quemaba, la amargura de una carrera que parecía truncada, no por falta de capacidad, sino por la mezquindad de un superior. Sola, en el silencio de mi hogar, me sentí más perdida que nunca. El entendimiento legal que había tenido en la oficina de Fernando se había desvanecido, dejando solo el crudo dolor de la traición. La misma sala de mi departamento, pero ya no era la misma yo. El reloj de la pared marcaba las 7 de la mañana. No había dormido casi nada. Apenas un par de horas inquietas donde los pensamientos daban vueltas como un remolino en mi cabeza. La tristeza de la noche anterior, esa ola de humillación y dolor, se había endurecido. No era una pared, era más bien un acero frío y cortante. Ya no había lágrimas, la rabia, el dolor, todo se había transformado en algo más útil, una determinación gélida. Me levanté del sofá. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente, esa parte, de mí que había pasado años entrenando para desentrañar problemas legales complejos, estaba trabajando a toda marcha. La pregunta ya no era ¿por qué a mí? Esa pregunta inútil que solo te hunde más. Ahora la pregunta era clara, aguda y precisa. ¿Cómo contraatacar? Como abogada, siempre me enseñaron a ver los problemas como rompecabezas, no como callejones sin salida. Cada cláusula, cada antecedente, cada política interna era una pieza. Y la noche anterior, Fernando, en su arrogancia, me había dado la pieza clave, la cláusula. Volvió a mi mente, esta vez no como una sorpresa impactante, sino como la pieza central de un complejo engranaje. Esa frase: el bono de desempeño del director legal dependerá de la integridad y composición completa del equipo legal al cierre del ejercicio fiscal. La recordaba palabra por palabra. Fernando, cegado por su prisa, por su avaricia por esos $3 millones que ya sentía en su bolsillo, había pasado por alto el detalle más crucial. Había despedido a una de las piezas del equipo legal justo antes del cierre del ejercicio fiscal. Había roto la integridad y la composición completa. Era como una partida de ajedrez. Fernando creyó haber hecho un movimiento brillante. Había sacrificado un peón, yo, para despejar el camino a su reina, su bono. Pensó que con ese jaque me sacaría del tablero de una vez por todas. Pero él olvidó que en el ajedrez, a veces, la pieza sacrificada es parte de una trampa más grande. Un sacrificio deliberado que prepara un movimiento final devastador. Él creyó que su jugada era maestra, cuando en realidad era un error de principiante disfrazado de astucia. Mi reputación, mi dignidad, mis 10 años de trabajo, mi valor como profesional, nada de eso iba a ser pisoteado. No me quedaría de brazos cruzados. No era solo por venganza, aunque la idea de ver la sonrisa de Fernando borrada de su rostro tenía su atractivo. Era por justicia, era por restablecer el equilibrio, era por demostrar que,
La ética y la ley, cuando se conocen a fondo y se aplican con inteligencia, pueden ser las armas más potentes. Él había usado la ley para intentar manipular el sistema a su favor, pero yo usaría la misma ley, la letra pequeña, para desmantelar su plan. Fernando cree que me ha despedido, me dije en voz baja, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. Pero en realidad se ha despedido a sí mismo. Simplemente aún no lo sabe. Esa frase, o una similar, se instaló en mi mente como una verdad inquebrantable. Era mi declaración de guerra interna. Una guerra silenciosa, sin gritos, sin confrontaciones dramáticas. Solo una aplicación fría y calculada de las reglas. Mi mente de abogada empezó a esbozar los pasos. Primero, los documentos. Necesitaría copias de mi propio contrato, el manual del empleado, las políticas de bonificación anuales. Tenía algunas copias de respaldo, pero necesitaría verificar que no hubiera habido cambios recientes. Luego, tendría que observar a Fernando, sin que él lo supiera. Prever sus movimientos, entender cómo procesaría mi despido, qué tan rápido intentaría cerrar el capítulo. Pensé en el sistema de recursos humanos y finanzas de Energía Austral. Sabía cómo funcionaban las bajas, cómo se reportaban, cómo afectaban los cierres anuales. Era una maquinaria compleja, pero yo conocía sus engranajes. La calma de la profesional eclipsaba la emoción de la mujer traicionada. Ya no había lugar para el dolor o la rabia impulsiva, solo la estrategia. La tesetum. Emoción podía esperar. La justicia, no. Me senté en mi escritorio, el que usaba para mis cosas personales en casa. Encendí mi computadora personal, sintiendo el familiar zumbido de la máquina cobrando vida. Abrí un documento en blanco. La pantalla, antes un lienzo de vacío, ahora era un espacio lleno de posibilidades. Ya no me sentía una víctima. Me sentía una estratega. La oscuridad de la traición había dado paso a la fría luz de la resolución. La partida de ajedrez corporativo había comenzado. Y esta vez, yo estaba lista para jugar. Los días que siguieron a mi despido fueron extraños. Para el mundo exterior, para Fernando y para Energía Austral, yo había desaparecido. Me había tragado la tierra, supongo que pensaron. Pero la verdad era que estaba más activa que nunca, solo que en silencio. No fui a mi antigua oficina, ni llamé a recursos humanos para protestar, ni busqué a Fernando para exigir explicaciones. En lugar de eso, me quedé en mi departamento, o a veces iba a una cafetería, discreta en un barrio que no frecuentaba nadie de la empresa. Me sentía como una espía en mi propia vida, reuniendo información con la precisión de una cirujana. Fernando me había subestimado, y esa era su primera gran falla. Él creía que yo iba a patalear, a suplicar, a hacer escándalo. Pero yo estaba haciendo algo mucho más peligroso, pensar y planificar. Lo primero fue reunir todos los documentos relevantes. Tenía copias de mi contrato laboral, por supuesto. Siempre he sido meticulosa con eso, guardando cada papel importante. También tenía una copia digital de la última versión del manual del empleado de Energía Austral en mi disco duro personal. Nunca sabes cuándo vas a necesitar algo así. Esos documentos eran mi Biblia en ese momento. Pero lo más importante de todo eran las políticas de bonificación anuales. Como abogada del equipo legal, yo misma había revisado esas políticas muchas veces, participando en su redacción y actualización. Tenía una copia interna, y si no, podía reconstruir los puntos clave de mi memoria legal. Necesitaba asegurarme de que la cláusula sobre la integridad y composición completa del equipo legal fuera tan robusta como la recordaba. Cada palabra, cada coma, cada punto y aparte importaban. Recuerdo haber leído esa cláusula una y otra vez, buscando cualquier resquicio, cualquier ambigüedad que pudiera invalidar mi plan. No encontré ninguna. Era sólida como una roca,
escrita para evitar precisamente lo que Fernando había intentado hacer. No, me bastaba con mis recuerdos. Mi formación me exigía una verificación legal exhaustiva. No podía revelar mi situación, claro, pero tenía algunos colegas de confianza en otras firmas, o simplemente podía buscar en bases de datos legales públicas. Quería saber cómo se aplicaban cláusulas similares en otras empresas, si había precedentes en derecho laboral que pudieran complicar las cosas. Pasé horas investigando, leyendo sentencias, artículos sobre compensación ejecutiva. Me aseguré de que no hubiera una interpretación alternativa que Fernando pudiera usar a su favor para salvarse. Todo indicaba que la cláusula era bastante estándar en su intención: proteger la estabilidad del equipo en momentos críticos como el cierre fiscal. Fernando, en su afán por el ahorro o por la avaricia, la había ignorado por completo. O peor aún, había creído que era más listo que el sistema. Luego, me puse a recordar cómo funcionaba el sistema interno de la empresa. Después de 10 años, conocía los engranajes de energía austral como la palma de mi mano. Sabía quién procesaba las bajas en recursos humanos, cómo se reportaban a contabilidad para el cierre anual. Sabía que muchas de estas notificaciones eran automáticas, que el sistema estaba diseñado para detectar cambios en la plantilla y ajustar los cálculos financieros en consecuencia. Esto era crucial para mi plan. No necesitaba hacer nada, solo necesitaba que el sistema funcionara como estaba diseñado. Necesitaba que la baja de Marina Pérez se registrara y que ese registro, de forma automática, activara la cláusula que afectaba el bono de Fernando. Era como un dominó, y la primera pieza ya había caído cuando él me entregó esa carta. También pasé mucho tiempo pensando en Fernando, en sus debilidades. Su arrogancia, por supuesto, era la más obvia. Siempre creyó que era más inteligente que todos los demás, que podía manipular cualquier situación a su favor. Su impaciencia también era un factor. Quería resultados rápidos, y eso a menudo lo llevaba a tomar decisiones precipitadas sin considerar todas las consecuencias. Y, sobre todo, su tendencia a subestimar a los demás, especialmente a mí. Él esperaría que yo me quejara, que armara un escándalo, que lo confrontara. Y mi silencio, mi aparente pasividad, lo haría bajar la guardia. Lo haría sentirse autocomplaciente, seguro de que había ganado y de que yo me había rendido. Eso era exactamente lo que necesitaba. Su obsesión por el dinero y el estatus era su talón de Aquiles, el punto ciego que lo llevaría a su caída. Los $3 millones de su bono eran su gran motivación, y en su mente ya los tenía asegurados. Me preparé mentalmente para el día del cierre del ejercicio fiscal y la posterior junta de directores. Sabía que ese sería el escenario del clímax, el día en que se presentarían los resultados y se aprobarían los bonos. Mi principal acción en todo esto era la inacción. No impugnar el despido. No discutir con recursos humanos. Y sobre todo, no llamar a Fernando. Dejar que la maquinaria corporativa siguiera su curso, creyendo que había ganado una victoria fácil. Mi silencio sería mi arma más ruidosa, el silencio de la ley ejecutándose sin que él se diera cuenta. Cada documento que verificaba, cada detalle que confirmaba, era un hilo más en la red silenciosa que estaba tejiendo. No necesitaba sabotear nada de forma activa. No necesitaba manipular datos ni alterar el sistema. Lo que necesitaba era que el sistema actuara tal como había sido diseñado, pero en su contra, aprovechando el error de Fernando. La trampa no era una invención mía, era una consecuencia directa de las propias reglas que Fernando, como director legal, debía conocer y respetar más que nadie. Él había cavado su propia tumba legal, y yo solo estaba asegurándome de que cayera en ella. Revisé mis notas una última vez, garabateadas en mi cuaderno personal, lejos de cualquier ojo indiscreto. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios.
no era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción fría, de una justicia que se sentía cercana. El plan era simple en su ejecución, pero devastador en sus consecuencias. Había encontrado la debilidad, no en Fernando directamente, sino en la interacción entre su avaricia desmedida y las reglas que él mismo, irónicamente, había jurado defender. La partida estaba en marcha, y yo ya había visualizado el jaque mate. Los días que siguieron a mi despido fueron un ejercicio de paciencia, un silencio estratégico que me impuse a mí misma. Para Fernando, para Recursos Humanos y para el resto de Energía Austral, yo simplemente había acatado la decisión. Había desaparecido del mapa, sin pataleos, sin lamentos. Pero esa aparente pasividad era, de hecho, la primera fase de mi plan, la parte más crucial de la ejecución. Cuando me contactaron para firmar los papeles de desvinculación, fui. Me senté en una pequeña sala de reuniones con una persona de Recursos Humanos, una mujer joven que me miraba, con una mezcla de pena y alivio, supongo que porque yo no estaba montando un drama. Firmé cada documento sin pestañear. No hice preguntas, no protesté, no intenté negociar nada. No dije una sola palabra que pudiera delatar lo que estaba pensando. Mi rostro era una máscara de resignación profesional. Estoy segura de que mi falta de resistencia los confundió. Para ellos, era una confirmación de la debilidad de Marina, de que yo era fácil de descartar. Para Fernando, seguramente, fue la prueba definitiva de su superioridad y de lo brillante de su jugada. Debió pensar que me había rendido por completo, que había aceptado mi destino sin luchar. Y eso, precisamente, era lo que necesitaba que creyera. Mientras tanto, la maquinaria corporativa siguió su curso, tal como lo había previsto. El Departamento de Recursos Humanos procesó mi baja, la desvinculación de Luciana Pérez, de forma rutinaria. El sistema interno de la empresa, diseñado para ser infalible y automatizar la mayor cantidad de procesos posible, actualizó la composición del equipo legal. Mi nombre fue retirado de la lista activa. Era un procedimiento estándar, algo que sucedía docenas de veces al año por distintas razones. Pero esta vez, las consecuencias serían cualquier cosa menos estándar. Al actualizarse la lista, el sistema, siguiendo las directrices de la política de bonificación que también conocía, detectó el cambio. El equipo legal ya no estaba completo e íntegro al cierre del ejercicio fiscal. Automáticamente, sin intervención humana, se activó una alerta interna. La bonificación de Fernando, ese bono de $3 millones por el que había sacrificado mi carrera de 10 años, fue marcada como no elegible o anulada. Un simple código en el sistema, una bandera roja digital que él, en su ignorancia y arrogancia, nunca vería hasta que fuera demasiado tarde. Fernando, por su parte, estaba sumido en su propia autocomplacencia. Seguramente, en esos días, ya estaba planeando cómo gastar su bono. Quizás ya había mirado coches, o propiedades, o inversiones. Ignoró las pequeñas alertas internas, si es que las llegó a ver. Para él, eran meros ruidos de fondo, errores insignificantes que no podían afectar su gran victoria. Incluso me llegó un rumor, a través de contactos indirectos, de que se estaba jactando sutilmente con algunos colegas sobre su movimiento estratégico para optimizar recursos en el departamento legal. La ironía era tan grande que casi se me escapaba una sonrisa. Él creía que yo era el recurso que había optimizado. No sabía que yo era el detonante de su propia destrucción. El siguiente paso, el más importante, era el informe del director financiero, el CFO. Él era el encargado de preparar el informe anual para la junta directiva, el documento que sellaría el destino de los bonos. El sistema de nóminas y bonificaciones, donde la anulación del bono de Fernando ya estaba registrada, generaría un anexo especial con la validación de todos los bonos. Ahí, de manera oficial e incontestable,
quedaría plasmada la no elegibilidad de Fernando. No había vuelta atrás. Era una verdad fría, calculada por el propio sistema que él había jurado defender. Yo, por mi parte, esperé, pacientemente. Cada día que pasaba sin noticias de Fernando, sin una llamada de recursos humanos, pidiéndome que reconsiderara, sin un atisbo de que él se hubiera dado cuenta de su error, era una confirmación de que mi plan estaba siguiendo el curso esperado. Sabía que la bomba de tiempo estaba activa. Solo era cuestión de tiempo antes de que explotara, y su destino estaba sellado. El capítulo culminó con el envío final del informe del CFO, un archivo digital, probablemente un PDF, que llegó a las bandejas de entrada de todos los miembros de la junta directiva y al CEO. Incluía la sección de bonificaciones, donde el nombre de Fernando aparecería con una notificación ominosa, no aplicado o anulado. Un detalle que, en medio de las cifras de ganancias y pérdidas, pasaría desapercibido hasta la gran reunión. La trampa estaba tendida y la cuenta regresiva había terminado. Yo no estuve en esa sala de juntas, ni falta que hizo. Pero créanme, sé exactamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. Me enteré de cada detalle, de cada expresión, de cada palabra que se dijo, como si hubiera sido una mosca en la pared. Mi plan no requería mi presencia física, solo la impecable ejecución de las reglas que Fernando, en su ceguera, había ignorado. Era el día de la Junta Directiva Anual de Energía Austral. La sala de juntas, supongo, estaba impecable, con esa larga mesa de caoba pulida, las sillas de cuero dispuestas perfectamente. El CEO, un hombre serio y respetado por su ética, presidía la reunión. Y ahí estaba Fernando, con su mejor traje, seguramente el mismo azul impecable que llevaba el día que me despidió. Me lo imagino perfectamente, sonriendo, asintiendo con la cabeza a cada palabra, esperando su gran momento, el de la confirmación de su bono de $3 millones. Estaba seguro de que había ganado. El director financiero, el CFO, comenzó su presentación. Los números del año eran buenos, excelentes incluso. La empresa había tenido un año muy exitoso, y el ambiente en la sala era de celebración, de felicitaciones mutuas. Se hablaban de porcentajes de crecimiento, de nuevos mercados, de estrategias a futuro. Todo iba sobre ruedas, justo como Fernando había planeado, o eso creía él. Y entonces, el CFO llegó a la sección de bonificaciones. Bonificaciones. Esa era la parte que todos esperaban, la guinda del pastel. Empezó a leer la lista de directores y sus bonos correspondientes, con esa voz neutral y profesional que suelen tener los financieros. Cada nombre, una cifra. Los directores asintiendo, algunos con sonrisas discretas. Y cuando llegó el turno de Fernando, hubo una pausa. Una pausa muy, muy breve. Casi imperceptible, pero una pausa al fin y al cabo. El CFO miró sus papeles, y con la misma voz, sin una pizca de emoción, anunció: y en cuanto al director legal, señor Fernando, su bonificación de desempeño de $3 millones ha sido anulada, de acuerdo con la cláusula 7.2.3 del Manual de Bonificaciones, debido a la no integridad del equipo legal al cierre del ejercicio fiscal. Me imagino el sonido de esas palabras, cómo se clavaron en el aire, frías y precisas. El rostro de Fernando, estoy segura, se congeló. Su sonrisa triunfante se desvaneció en el acto, reemplazada por un pálido asombro. Luego, por una furia que no pudo contener. $3 millones. Su premio gordo, su gran victoria, se le estaba escurriendo entre los dedos. ¿Qué?, gritó, rompiendo por completo el protocolo de la junta. Eso es imposible. Es un error. Despedí a Luciana Pérez el día antes. No afecta la integridad, vociferó, totalmente descompuesto. Ahí lo tienen, su gran confesión. Él mismo lo dijo. La prueba. El CEO,
Con la calma que solo da la verdadera autoridad, levantó una mano. No necesitó gritar. Su voz, tranquila pero firme, llenó el silencio que se había formado. Fernando, dijo, la cláusula es clara. Integridad y composición completa del equipo legal. Al despedir a la señora Luciana Pérez un día antes del cierre, usted, irónicamente, la invalidó. Fue un movimiento precipitado y, me temo, autosaboteador. La ironía. Esa fue la palabra clave. Él mismo se había tendido la trampa. En ese momento, el caos se desató en la sala. Otros directores comenzaron a cuestionar, a hablar entre ellos, en voz baja, luego más alto. Algunos, estoy segura, ya sospechaban de la avaricia de Fernando, de su forma de operar. La intención real detrás de mi despido, que él había intentado disfrazar con eufemismos corporativos, quedó al descubierto. No era reestructuración, era dinero, puro y simple. La reputación de Fernando, esa imagen de director legal intachable que tanto se había esforzado por construir, se desplomó en cuestión de segundos, reducida a escombros. El CEO no perdió el tiempo. Con las chinos, misma voz grave, ordenó una investigación inmediata sobre la conducta de Fernando y las implicaciones éticas de su decisión. Fernando intentó defenderse, balbucear excusas, incluso intentar acusarme a mí, estoy segura. Pero el papel, la cláusula, el sistema, eran inquebrantables. No había forma de refutarlo. Las reglas estaban ahí, en blanco y negro, y él, el director legal, el que debía conocerlas mejor que nadie, había sido el primero en romperlas para su propio beneficio. Y el sistema, diseñado para protegerse a sí mismo, había actuado en consecuencia. Finalmente, Fernando fue escoltado fuera de la sala. No sé si lo sacaron de inmediato, o si le permitieron irse con algo de dignidad, pero lo que sí sé es que su carrera en energía austral había terminado de la manera más humillante posible. Su ambición lo había devorado. El silencio que quedó en la sala de juntas debió ser denso, pesado, solo interrumpido cuando el CEO volvió a hablar. Esta firma valora la ética y la lealtad. Este incidente será un precedente. Y en cuanto a la señora Luciana Pérez, me gustaría hablar con ella inmediatamente. Ahí lo tienen. Mi jaque mate. No necesité gritar, ni suplicar, ni siquiera estar presente. Solo necesité que el sistema hiciera su trabajo y que Fernando, cegado por su codicia, cometiera el error que lo condenó. La partida había terminado. Y yo, Luciana Pérez, había ganado. Unos días después de la junta, el teléfono sonó mientras yo estaba tomando un café en mi terraza, disfrutando de la calma de la mañana. Era un número desconocido, pero algo me decía que debía atender. Y sí, era el CEO de Energía Austral. Su voz era cordial. Incluso se notaba un tono de disculpa, algo que nunca hubiera esperado de un hombre en su posición. Me pidió disculpas personalmente por lo ocurrido. Dijo que no era la forma en que su empresa manejaba las cosas, que la ética era un pilar fundamental. Me escuchó con paciencia mientras yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, le resumí lo que había pasado, omitiendo, por supuesto, mi plan. Luego vino la oferta. No solo me ofreció mi antiguo puesto de vuelta, sino que fue mucho más allá. Me dijo que querían una reestructuración profunda en el departamento legal, que necesitaban a alguien con mi visión estratégica y profesionalismo. Me ofreció supervisar toda esa reestructuración y un ascenso a un nuevo rol. Jefa de Asuntos Legales Corporativos. Con una compensación mejorada, por supuesto, y una promesa explícita de que trabajarían para fomentar una cultura laboral más ética y transparente. Dijo que mi caso había abierto los ojos a muchos en la junta. Se me reconocía mi valor, mi profesionalismo y sí, mi aguda inteligencia legal. No acepté de inmediato. Le dije que lo pensaría. No era por hacérmela difícil, sino porque realmente necesitaba sopesarlo.
No quería volver por despecho o por pura venganza. Si volvía, tenía que ser por justicia, por la oportunidad de construir algo mejor, de que lo que me había pasado a mí no le pasará a nadie más. Mi nombre y mi reputación habían sido limpiados, y de hecho, sentía que se habían fortalecido. Había demostrado mi valía sin necesidad de gritos ni confrontaciones. Al final, acepté. Era la oportunidad perfecta para transformar ese departamento en algo que realmente representara los valores que yo creía que debía tener una empresa. Y Fernando, su caída fue estrepitosa. No solo perdió esos $3 millones de su bono, sino que perdió su puesto. La investigación interna que ordenó el CEO reveló muchas más irregularidades de las que yo siquiera sospechaba. Su historial de acaparar crédito y de tomar decisiones cuestionables para su propio beneficio salió a la luz. Su arrogancia lo había cegado, y su avaricia lo llevó directamente a la ruina. La justicia kármica, como dicen, le fue servida, y en bandeja de plata. Su nombre quedó manchado, su reputación hecha trizas. No sé qué fue de él, ni me interesa. Ahora, miro por la ventana de mi oficina, la que antes era de Fernando, con una taza de café humeante en la mano. Siento una satisfacción tranquila. No hay euforia, no hay rabia. Solo la calma de quien ha visto la justicia prevalecer. Su despido fue mi jaque, pienso, y su bono, mi victoria. No necesité un escándalo. No necesité gritarle en la cara. No necesité rebajarme a su nivel. Solo necesité entender las reglas del juego mejor que él. Bajo mi liderazgo, el Departamento Legal de Energía Austral se ha transformado. Implementamos nuevas políticas para proteger a los empleados, para asegurar la transparencia en los procesos de bonificación y para evitar abusos de poder. Me convertí en un ejemplo, no de venganza, sino de que la ética y la inteligencia, cuando se conocen a fondo y se aplican con paciencia, son la verdadera fuerza en el ajedrez corporativo. Así que, ¿lo ven? A veces, la venganza no es un plato que se sirve frío. A veces, es una partida de ajedrez donde el oponente, cegado por su codicia, hace el movimiento que lo condena. No necesité un escándalo, no necesité gritar. Solo necesité la ley, la paciencia y un conocimiento profundo de las reglas del juego. Esta fue la historia de cómo un pequeño detalle contractual se convirtió en mi arma más potente. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a un Fernando en tu vida profesional? ¿Has encontrado la forma de darle un jaque mate sin levantar la voz? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia de ajedrez corporativo, no olvides darle like, suscribirte a Café Frío y Venganza y activar la campanita para no perderte la próxima jugada maestra. Porque en el mundo corporativo, la justicia, a veces, viene vestida de contrato.